La Shana es uno de los personajes más llamativos de la mitología leonesa. En algunas zonas se le conoce como Moura o Shana. Las Shanas son espíritus de la naturaleza con forma de mujer de gran belleza, con largos cabellos rubios y ojos azules. Viven en las fuentes, lagunas y cursos de agua, y se dice que custodian grandes tesoros, que entregarán al que logre desencantarlas. En la noche mágica de San Juan, las Shanas se hacen visibles. Salen a peinar sus cabellos con peines de oro, a lavar sus ropas y a devanar sus madejas de hilos de oro. Esta noche es la única en la que se puede romper el hechizo. Aquel que consiga deshilar su madeja de oro sin cortar el hilo, desencantará a la Shana y conseguirá sus tesoros, pero si el hilo se rompe, quedará sin desencantar y acabará en el fondo del agua junto a ella. Un cuento por Lourdes García y narrado por Julio Marín. Ver para creer. Joaquín era un hombre de mediana edad que vivía en un pequeño pueblo enclavado en las montañas leonesas. Cada año, al final del verano, subía al monte para preparar la suerte de leña. Se esmeraba en partir los troncos y apilarlos cuidadosamente, preparándose para la llegada del duro invierno. Pero Joaquín nunca salía él solo a buscar la leña. Los ancianos del pueblo siempre le advertían del riesgo, contando historias de sucesos extraños, accidentes y todo tipo de avatares que acechaban en el bosque. Sin embargo, aquel día, ante la amenaza de un temporal, y estando su hermano ocupado en la recolección de miel, decidió salir él solo. Era la primera vez que la suerte le tocaba cerca de la laguna de la Sierpe. Mientras caminaba, recordó la leyenda de la que él siempre se había mofado. La historia de un caminante que encontró un burro que se ofreció como montura. El viajero, confiado, aceptó, pero el animal empezó a correr sin control hasta que lo arrojó a un zarzal. Joaquín se rió para sí, pensando en lo absurdo de aquella historia, y siguió avanzando. Había madrugado mucho esa mañana. La niebla comenzaba a levantarse y llegando a la laguna percibió que una densa bruma le dificultaba la visión. Una sensación de inquietud empezó a invadirlo. La bruma lo envolvía todo y el silencio era casi absoluto. Afiló su hacha y al intentar arrancar la motosierra, ésta se caló en varias ocasiones. Y entre cada intento fallido, una dulce melodía empezó a deslizarse en sus oídos, como si el bosque quisiera susurrarle algo. Parecía provenir de muy lejos, pero la sentía muy cerca. Finalmente, logró poner en marcha la motosierra y empezó a cortar de forma agitada. El sudor le corría por la frente y de nuevo la máquina se volvió a calar. En ese instante lo percibió con claridad. Sintió que alguien tocaba la flauta muy cerca de él. Su corazón se aceleró. Se dio media vuelta y allí, en el borde de la laguna, se le apareció una presencia femenina, hermosa y etérea. La Shana. Asombrado, no podía dejar de mirar esos ojos de un azul profundo y sereno. Y en ese instante, Joaquín no pudo más que huir a toda prisa, sin mirar atrás, sin saber exactamente qué había visto. Solo sentía que esa presencia lo había llenado de un temor profundo, como si la misma naturaleza le hubiera mostrado su lado más misterioso y ancestral. Cuando logró calmarse, acercóse lentamente, con el deseo de encontrarla. Pero la Shana había desaparecido, como si se hubiera disuelto en el aire o en el agua.
La bruma seguía allí, implacable. A partir de ese día, Joaquín continuó con su rutina diaria. Guardó silencio sobre lo ocurrido, dudando de que esas historias tan solo fueran cuentos de viejos. En lo más profundo de su corazón sabía que aquel día en la laguna de la Sierpe, él mismo había sido protagonista de una leyenda.